Dios te bendiga. Me place enormemente llegar a ustedes con el mensaje de la palabra del Señor. Quiero abordar 3 cosas que se desprenden de Marcos capítulo 6, verso 12. Y lo primero es el alcance del Evangelio. Lo segundo, la condición para entrar en el reino de Dios. Y lo tercero, el método divino para influir en el mundo. La cita que te menciono es esta, y dice de esta manera: y saliendo, predicaban a todos los hombres que se arrepintiesen. Quiero ubicarte brevemente en dónde estamos aquí en esta cita. Está en pleno apogeo el ministerio de Jesucristo el Salvador. De manera que aquí ahora llama a los primeros creyentes, a los primeros discípulos, y le da la encomienda de ir por las aldeas, de ir por las ciudades y de ir por el mundo que les rodeaba allí a compartir la buena nueva de salvación. ¿En qué consistía? En esto: ya el Mesías estaba entre ellos. La esperanza de salvación que por tantos años en el pasado se anunció y se prometió, y tanto profetas como grandes hombres de la antigüedad anunciaban y el pueblo esperaba, ya estaba entre ellos aquel que iba a cumplir la ley y los profetas. Por tanto, estamos en un momento de la historia cumbre. El Salvador estaba entre los hombres, y en sus días Él iba a morir, y en sus días Él iba a resucitar de los muertos, sellando así su obra redentora. Ya la esperanza estaba a punto de cumplirse. El tiempo se había cumplido y el reino de los cielos se había acercado. Por tanto, era necesario anunciarle al mundo que tenían que creer en el Evangelio, creer en Cristo y arrepentirse. Y eso fue lo que hicieron los primeros creyentes. Y a eso le encomendó, esta fue la tarea que le encomendó Jesucristo el Salvador a sus primeros seguidores. Ahora, quiero que notes algo, y es el alcance del Evangelio. No es para una casta, no es para un grupo de personas específicas. Siempre ha sido el anhelo de Dios salvar a las naciones, salvar a todos los hombres. Por supuesto, no todos se van a salvar, pero el deseo de Dios siempre ha sido alcanzar al mundo. ¿Te recuerdas cuando llamó a Abraham y estableció un pacto con él? A él le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Aquí se estaba haciendo una referencia a que un descendiente de Abraham, y este es Cristo, en él se cumpliría la redención y todos los pecadores podrían encontrar en él perdón de pecado y vida eterna. Más tarde vemos a la nación de Israel siendo un ejemplo y mostrándole al mundo que eran como pueblo, el pueblo escogido, y mostrándole al mundo al único Dios verdadero, un estilo de vida diferente, y Israel era un modelo para las demás naciones. Ahora vemos también al Mesías anunciando y cumpliendo la profecía y muriendo por todos los hombres. Y la iglesia más tarde, después de su ascensión al cielo, la vemos moviéndose por el mundo de entonces, predicándole a las almas el Evangelio y haciéndole un llamado al arrepentimiento. A grandes rasgos, quiero que te percates de esto: el alcance del Evangelio es universal, aunque sabemos que no todos se van a salvar. Pero en el corazón de Dios está el deseo de alcanzar a los pecadores. Ahora, hay una condición para entrar a ese reino. Hay una condición para entrar y venir y disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros los pecadores, y es el arrepentimiento. Hay que cambiar de mentalidad, hay que cambiar de rumbo, hay que volverse
del camino que estamos transitando y volvernos al Señor. Es lo que significa básicamente arrepentirse. Es un cambio de 180 grados. Hay que virarse al Señor, hay que abandonar algo y hay que abrazar por fe la oferta de salvación que nos da el Señor Jesucristo. Si miras al pasado, te das cuenta que esto mismo fue lo que anunciaron los profetas. Por ejemplo, uno de ellos en la antigüedad dijo lo siguiente: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual será amplio en perdonar. Quiero que notes esto. Para tener una relación con Dios, y disfrutar de su bendición, antes y hoy y siempre habrá una condición que tenemos que tú y yo cumplir, y es abandonar la maldad y abrazar por fe al Señor, su palabra, y creer en Cristo. Lo predicaron los apóstoles. Lea el Nuevo Testamento, lea el libro de los Hechos y te darás cuenta. Cristo lo anunció en su mensaje: arrepentíos y creed en el Evangelio. Esto lo hace notar Marcos también. De manera que hay una condición, y es el arrepentimiento. Y hay un método para influir en el mundo. Y ese método es la predicación, es el anuncio, es la proclamación de la buena noticia, con palabras y con nuestra conducta. Por tanto, las tres cosas que quiero señalar, quiero resaltar en esta mañana es: el Evangelio puede alcanzar, y Dios quiere alcanzar a todos los hombres. No clasifiquemos a los hombres. Dios quiere salvar a todos. Hay una condición, y es el arrepentimiento. No le quitemos el arrepentimiento al mensaje cristiano. Y segundo, sigue predicando, porque es el método de Dios para influir y para extender su reino entre los seres humanos. Piensa en esto y revisemos nuestras vidas. Estamos diciendo: este se salva, este no se salva, este sí y este no. Dejemos eso a Dios y abramos el diapasón, como se dice, y lleguemos con el Evangelio a toda criatura. Cuando lleguemos ante ellos, no le quitemos al mensaje la condición, y es el arrepentimiento y la fe. Tenemos que predicar esto, porque esto lo hicieron nuestros primeros padres en el cristianismo, los primeros creyentes. Incluso los antepasados, cuando revisas la historia bíblica, también le exigieron a la generación de Israel en aquellos días el arrepentirse y el volverse a Jehová. Por tanto, el método es la predicación. La predicación tiene que llevar una condición para que los hombres disfruten de la bendición, y es el arrepentimiento. Y recuerde, hágalo extensivo a todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.